Bendiciones con todos. Tema 80, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca Abraham desciende a Egipto. El texto que vamos a utilizar es Génesis capítulo 12, esperando que usted lea todo el capítulo en casa. Siguió su camino. Es curioso que luego que el Señor le mostrara a Abraham la tierra prometida, él no se quedó allí. Génesis capítulo 12, versículo 9, mira lo que dice. Abraham siguió su camino, continuando hacia el Neguev. Al leer esto debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué se marchó Abraham del lugar que Dios le había señalado? ¿Acaso no le gustó? Tal vez sintió un poco de frustración, ya que el Señor le había dicho que la tierra que le daría a su descendencia, y la realidad es que él no tenía hijos. Tal vez siguió buscando prados más verdes. Si eso era lo que buscaba, ciertamente encontró lo opuesto al dirigirse hacia el sur. El Neguev es el desierto al sur de Israel. La palabra literal significa árido reseco. Para complicar la situación, hubo hambre en la tierra, lo cual sucede generalmente como consecuencia de una sequía. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Cuando la Biblia habla de ir a Jerusalén, siempre lo describe como subir. Pero cuando se refiere a ir a Egipto o a Babilonia, es como descender. Esta descripción no tiene nada que ver con la dirección donde uno venga, norte, sur, este y oeste, sino el lugar hacia donde uno va. Es una expresión espiritual. Egipto y Babilonia representan el mundo y por eso uno baja, mientras que Jerusalén es el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. El templo de Jerusalén es la capital, para poner su nombre en el templo. Jerusalén es la capital de su reino en la tierra y por eso uno sube allí. Abraham descendió a Egipto, bajó de nivel, pues no era el lugar donde debía estar. Abraham se topó con un desierto. Cuando uno sale del plan de Dios, uno se topa con desiertos en la vida. Luego las cosas se complican. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 11 y 13. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Algunos podrían considerar que Abraham fue muy listo. El problema está cuando uno confía más en la astucia propia que en la protección de Dios. Cuando el hombre mete sus manos y manipula, las cosas no suelen salir bien. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 14 al 20. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Las leyes de Dios no solo aplican al pueblo de Dios, sino a todo el universo. Son leyes universales, como las leyes de la física.
La Biblia dice que las consecuencias del pecado es maldición, Deuteronomio capítulo 28. Y no hay maldición sin causa, Proverbios capítulo 26, versículo 2. Tal vez Abraham no sabía, o tal vez se creyó más listo que Dios. Para más, los egipcios sabían que si se salían del orden del universo, tendrían consecuencias serias. ¿Qué hubiera sido lo correcto en la situación? Primero, no salirse de la voluntad de Dios porque nos exponemos. Segundo, confiar en Dios y no en nuestra propia astucia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. La clave está en confiar en Dios, pero no podemos estar confiados si no estamos en la voluntad de Dios. La obediencia trae seguridad, más la desobediencia inseguridad. Todo comienza con permanecer en el propósito de Dios. Por lo menos debemos reconocer un mérito a Abraham. No regresó a su patria de nacimiento, ni se refugió entre sus parientes, lo cual hubiera sido más fácil. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 15 y 16. Y si en verdad hubiese estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Cuáles son las verdades? Mire, cuando nos salimos de los propósitos de Dios, fallamos, fracasamos, ¿sí? Somos probados. Abraham salió de los propósitos de Dios, ¿sí? Mintió, engañó y fue probado por eso. Mire, casi pierde a su esposa. Entonces, mire, tenemos que aprender a permanecer en los propósitos de Dios, en los mandamientos de Dios. Aprender a obedecerlos, ponerlos en práctica, porque cuando los abandonamos, abandonamos todo, créalo. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañen todo este tiempo, Señor. Ayúdanos, bendice. Bendice al escucha tu palabra, Señor. Multiplícala en cada uno de ellos. Hazla germinar y dar fruto al 100%. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Bendiciones.